Se habla mucho de la huerta de verano. Encontrarás muchísimos vídeos sobre esta temporada, ya sea de las hortalizas en sí, por ejemplo el cultivo de los tomates, el cultivo de los pimientos, etc. Pero ¿dónde está la huerta de otoño? Hay muy poquita información sobre esta estación del año. Y debido a una encuesta que hice hace unos días en Instagram, me di cuenta la gran cantidad de personas que no saben ni cómo organizar la huerta de otoño. Por lo tanto, si ya no sabemos hacer el primer paso, que es la planificación y la organización de estas hortalizas, va a ser muy difícil conseguir unas buenas cosechas durante la época de otoño. Y es que enlazar los cultivos típicos de la época de verano con los típicos de la época de otoño es todo un reto. No es tan sencillo como parece. Para ello se necesita saber muy bien cuándo plantar cada cosa y por lo tanto tener una buena planificación. Y además este año va a ser todo un reto debido al calor y a las extremas sequías que en muchas zonas estamos padeciendo. Aquí en concreto en Cataluña, en la Garrotxa, está siendo terrible. Nunca habíamos visto los prados y los bosques incluso tan secos. Realmente es una pena ver los paisajes cómo se van deteriorando poco a poco y por lo tanto todo esto también se ve reflejado en la huerta, porque tenemos que recordar que nosotros estamos trabajando de la mano con la naturaleza. Si no llueve, hace demasiado calor, más calor de lo normal, etc. Todo esto también lo notaremos nosotros de primera mano, ya sean las hortalizas. Por ejemplo, aquí detrás mío podéis ver que tengo unos pepinos, que las plantas realmente no son demasiado abundantes y frondosas como en general otros años sí que las hubiera tenido, y además están empezando a secar las hojas mucho más antes de lo que tendría que suceder debido a que está haciendo muchísima calor y sobre todo en nuestra zona estamos sufriendo mucho de la sequía. El primer paso para tener una huerta en otoño y seguir cultivando más hortalizas es la planificación. Organizar cuándo es el momento de plantar y sembrar cada tipo de hortaliza, ya que si plantamos las hortalizas cuando a nosotros nos lo parece, por muy bien que preparemos la tierra, etc., si no lo plantamos en el momento adecuado, no tendremos las cosechas en otoño. Puede ser no las tendremos, puede ser las tendremos mucho más adelante en invierno o vete a saber. Y evidentemente esto no va a hacer que tengamos una producción continua. Y a nosotros lo que nos interesa es enlazar la época de verano con la de otoño. Y uno de los errores más frecuentes a la hora de elegir aquellas fechas más adecuadas para plantar y sembrar es pensar como un consumidor. Por ejemplo, las hortalizas típicas de verano, ¿cuáles son? El tomate, el pepino, las berenjenas, etc. Pero estas hortalizas realmente son aquellas que nosotros consumimos. El trabajo como hortelano lo tenemos que hacer mucho antes, de hecho, una estación por lo menos antes, por lo tanto, en primavera, y en algunas zonas lo hacen un poquito más pronto, a finales de invierno, cuando todavía hay bastante frío. Y es que no tenemos que olvidarnos que las hortalizas necesitan su tiempo para crecer, evolucionar y finalmente dar aquellas florecillas que finalmente darán los frutos, y todo esto requiere de semanas y a veces hasta meses. En general, gran parte de las hortalizas necesitan más de un mes, 2 y algunas incluso 3, 4 y 5. Entonces, todo esto lo tenemos que prevenir nosotros como hortelanos para realmente poder cosechar las hortalizas en la estación que a nosotros nos interesa. Entonces, si nosotros queremos consumir y poder cosechar hortalizas durante la época de otoño, adivina cuándo tendrás que empezar a trabajar. Por lo menos en verano. Por lo menos en verano tendrás que empezar a planificar cuándo vas a tener que plantar aquellas hortalizas, porque tendrás que prevenir cuándo es el momento de plantarlas para realmente después tener la producción en el momento adecuado. Pero esto es en términos generales, vamos a verlo un poquito más de cerca.
En primer lugar, encontraríamos los cultivos de rápido crecimiento, que son aquellos que entre 30 a 60 días ya los puedes cosechar. Aquí encontraríamos gran parte de las hortalizas de hoja, por ejemplo, las espinacas, la rúcula, las lechugas, etc. Y también los rabanitos. Después encontraríamos los cultivos de temporada, que en general tardarían entre 3 a 4 meses en crecer. Y aquí encontraríamos, por ejemplo, cultivos como la zanahoria, los nabos, también los brócolis, una hortaliza típica de otoño. Entonces, todas estas hortalizas, si las queremos consumir durante los meses de otoño, en general a partir de septiembre, octubre, ¿cuándo tendríamos que plantarlos? Si haces números podrás ver perfectamente que no los puedes plantar a partir de septiembre, porque si plantas una col en septiembre, no la vas a poder cosechar ni en octubre ni en noviembre. Por lo menos tendrás que esperarte en diciembre, y como en diciembre ya empieza el invierno y por lo tanto empieza la época que las plantas entran en reposo, seguramente la cosecharías a partir de enero, febrero, que es normalmente esta época que las plantas en algunas zonas empiezan a revifar. ¿Te ha sucedido alguna vez que has plantado un brócoli o una coliflor durante la época de otoño, por ejemplo en septiembre y octubre, y que después no la has podido cosechar hasta el año que viene? Bueno, creo que a todos nos ha podido pasar alguna vez. A mí incluso también me ha sucedido en más de una ocasión, y hasta que no aprendí realmente a planificar y organizar estos cultivos, no he podido tener una producción un poco más continua. Bueno, si has hecho un poco de cálculos, ya seguramente te debes imaginar cuál es la época más ideal para plantar las hortalizas de otoño. En términos generales, el plantel se suele preparar en junio. Podemos ir preparando los planteles, por ejemplo, de brócoli, coliflores, colcale y hasta seguir sembrando más lechugas para así tener más continuidad. Para así tener los planteles listos y pasarlos a la tierra a partir de julio y en algunas zonas también agosto. Agosto es un poco la fecha límite para poder plantar algunas hortalizas y que realmente nos den producción durante septiembre, octubre, noviembre. Sobre todo aquellas hortalizas que son unos cultivos un poco más lentos, por ejemplo los brócolis, las coliflores. En concreto las coliflores, repollo, la col kale sí que puede ser, podemos tantear un poquito porque es una hortaliza que crece con hojas sueltas y podríamos empezar a recolectar alguna hoja, pero no tendría nada que ver la recolección, la abundancia de recolección que podríamos tener si la plantamos con un poco más de previsión. Que conste que esto no significa que todas estas hortalizas no las podamos plantar durante los meses de otoño. Lo que tenemos que ser consciente es que si plantamos estas hortalizas durante los meses de otoño, no las vamos a recolectar justamente esa estación, lo vamos a recolectar durante los meses de invierno. Y algunas hasta puede ser a principios de primavera. Y puede ser alguna persona estaréis pensando, muy bien Estela, pero ¿cómo voy a plantar yo coles o brócolis a mediados de junio con el calorín que está pegando y encima ahora que está haciendo esta ola de calor? Si apenas me están creciendo bien los tomates, que es una hortaliza que resiste bastante bien el calor, ¿cómo lo voy a hacer yo? Bueno, aquí es cuando nos tenemos que poner un poco creativos los hortelanos y pensar estrategias de tal manera que nuestras plantas no sufran tanto estos calores y puedan ir creciendo poco a poco. Una de ellas, y para mí creo que es una de las más indispensables, es cubrir las hortalizas con una tela de sombreo. Encontraréis muchísimas telas de sombreos en el mercado. Hay de más tupidas, de menos tupidas. Yo, por ejemplo, tengo esta aquí, que es bastante tupida, suelen ser de color negro, algunas veces también encontraréis de color blanco, pero las de color negro suelen ser las que tapan bastante más. Entonces, para ello solamente tendréis que construir una estructura tipo oruga. Son muy sencillas de construir, con una manguera de plástico y unas varillas clavadas en el suelo. Podéis construir el arco y después entre medio de los arcos podéis poner una caña, un alambre, para de esta manera evitar que la tela de sombreo se nos caiga encima de las hortalizas. Y ya estaría, no necesitamos más estructura.
Luego, para que esto no se nos vuele, simplemente necesitamos algunos pesos, por ejemplo, piedras, unas rocas que sean un poco grandes o maderas, que es lo que tengo yo aquí. Aquí, si observáis, he plantado varios tipos de hortaliza y de hecho no he dejado demasiada distancia entre ellas. Y ahora os explicaré por qué y un poquito la estrategia. Encontraremos aquí estas que son de un verde más clarito, son las coles. Después encontraremos estas que parecen lechugas, pero en realidad se trata de un tipo de col que es la col china y se hace una col muy pequeñita que podría parecer una lechuga de estas que son más alargadas y realmente es un tipo de col que la empecé a probar el año pasado y me ha gustado muchísimo, tanto por su sabor y también porque es muy sencilla de cultivar y ocupa muy poco espacio y no se va a hacer una planta tan grande como una col repollo. Y además otro punto positivo de la col china es que tiene un crecimiento bastante más rápido que una col repollo. Una col repollo en general puede tardar unos 4 meses a poderse cosechar a partir del momento de cuando pasamos el plantel a tierra. Por lo tanto, es una planta de lento crecimiento, va a ir creciendo poco a poco, va haciendo más hojas y se van haciendo después las hojas más grandes y de mientras que esta se va haciendo grande, la col china, como tiene un crecimiento más rápido, la podremos cosechar bastante más antes que la col repollo. Y es por esto que la he puesto intercalada entre las coles, las variedades de coles de lento crecimiento. Pero además aquí estamos haciendo un poco de experimento para todavía hacer una huerta mucho más intensiva y hemos puesto otra hortaliza que tiene un crecimiento todavía más rápido que la col china y se trata de las lechugas. Hemos plantado planteles de lechuga que el plantel de lechuga en unos 2 meses, 3 meses, dependiendo de la estación del año y también variedad, ya estarán listas para cosechar. Otra cosa que seguramente estaréis observando es que aquí no tengo acolchado. Mi huerta, en general, todos los bancales y jardineras siempre los acolcho con paja para evitar que el suelo se caliente tanto, pierde la humedad, etc. En cambio, aquí, al tener la tela de sombreo y al haber bastante sombra porque es una tela de sombreo bastante tupida, no me interesa que haya el acolchado, porque también necesito que el suelo se caliente un poquito para agilizar el proceso de crecimiento de las hortalizas. Y otro motivo por la cual me gusta mucho la tela de sombreo es porque es una estrategia muy sencilla, pero que muy sencilla, para evitar una de las plagas más comunes de las crucíferas, de las coles, de la colcale y también de los brócolis, etc. Y es la mariposa, las orugas, vaya, mejor dicho, porque la mariposa no es quien come las hojas, pero sí se come las hojas las orugas que deja la mariposa. La mariposa se pasea por la huerta y va poniendo los huevos encima de las hojas sobre todo de las crucíferas. Después esos huevos eclosionan y es cuando salen las orugas y las orugas son realmente súper voraces, en apenas unos días se pueden comer todo un plantel y cuando son plantas así tan pequeñitas como estas tenemos que cuidar muchísimo de que no se nos comen los insectos las hojas porque si la planta ya sufre cuando es tan pequeña, después ya va todo mal, ya no va todo tan rodado, ya no crece tan bien la planta. Y una manera de evitar esto es poniendo alguna cosa para que la mariposa no pueda poner los huevos en nuestras plantas. Y la tela de sombreo nos va perfecto para ello porque cubrimos el bancal de tal manera de que después ya no puede entrar la mariposa. Esta estrategia, que es tan y tan sencilla, la podéis utilizar en otros momentos del año que puede ser, no interesa la tela de sombreo porque no es necesario. En este caso podríais utilizar otro tipo de telas, por ejemplo las telas típicas que se utilizan para evitar que los pájaros coman los frutos o los conejos, o también en invierno con las telas térmicas.
Otro aspecto súper importante a tener en cuenta cuando estamos preparando la huerta para los cultivos de otoño, la preparación del suelo, de la tierra. ¿Cómo vamos a preparar la tierra? ¿La vamos a abonar? ¿La vamos a voltear? ¿No vamos a hacer nada? Etcétera. Hay muchísimas variaciones aquí. En el próximo vídeo os contaré cómo preparo el bancal y además me podréis ver porque este bancal donde estoy actualmente está vacío y lo que voy a hacer es introducir nuevas hortalizas para el otoño y por lo tanto podréis ver cómo lo preparo desde cero. Por lo tanto, si eres nuevo en el canal, suscríbete para no perderte los siguientes vídeos que van a venir y nos vemos la próxima semana. Un abrazo enorme. ¡Chao!